Este es el video número 4 y comenzamos con el tema cómo crear un gráfico en Excel. El gráfico es la mejor forma de transmitir una información de forma clara y precisa. En vez de estar presentando toda una base de datos de información, resulta muy fácil presentarlos en gráficos para una mejor comprensión. Vamos a crear un gráfico sencillo para que tengas ideas de cómo crear gráficos. En esta base de datos podemos observar 7 encabezados y varias cantidades. Para crear un gráfico con esta información vamos a seguir los siguientes pasos. Seleccionamos la base de datos completo. Seleccionamos la pestaña Insertar, sección Gráficos y seleccionamos el comando Gráficos recomendados. Se nos presenta una ventana. Si nos fijamos en la parte izquierda, Excel nos ofrece 10 gráficos recomendados. Entonces podemos apreciar que tenemos el primer gráfico se llama columna agrupada, el segundo se llama también columna agrupada, ¿verdad? La tercera se llama columna agrupada también, pero relacionada con diferentes tipos de columnas. La primera está relacionada con la cantidad y la descripción. La segunda está relacionada con la factura y la descripción. Puedes observar acá, ¿no? La tercera está relacionada con la factura y también con la descripción. La cuarta está relacionada con el código y la descripción. Entonces revisa bien y escoge cuál gráfico te parece a ti. En este caso yo voy a escoger la primera, cantidad por descripción, ¿verdad? Pulso aceptar. Podrás notar que el gráfico se generó en una nueva hoja, seleccionando los campos de la base cantidad y descripción. Podemos apreciar en el gráfico la cantidad total de venta. La cantidad total de venta, ¿verdad? Ahí tenemos valor 22 camisa. Tenemos 17 calcetines vendidos, ¿verdad? Y también podemos ver qué artículo se vendió más. En este caso sería la camisa, que se vendió 22, ¿verdad? Bien fácil, ¿verdad? Ahora practícalo, estúdialo, lee la ayuda Excel y te aseguro que todo esto será muy divertido para ti. Recuerda que la mayor preparación es la clave del éxito. Muy bien, ahora vamos a ver cómo crear y trabajar con fórmulas en Excel. Veamos qué es una fórmula. Las fórmulas son expresiones que se introducen en una celda para poder obtener el resultado del procesamiento de una o más celdas. Si quieres hacer referencia a la celda A1, entonces te ubicas en la celda B1 y escribes igual a A1 y pulsas Enter. En la celda B1 obtendrás el mismo valor de la celda A1, ¿verdad? Entonces si el valor en A1 es 15, en B1 también va a ser igual a 15. Entonces veamos cuál es la fórmula. La fórmula es igual a A1. Así como hemos realizado una referencia a una celda, también se puede realizar referencias a hojas de cálculo y otros libros de Excel. Las fórmulas están compuestas por operadores de cálculo, operandos y funciones con frecuencia. Y digo con frecuencia porque en nuestra rutina diaria la suma siempre está presente y pues es una de las funciones de Excel. Para introducir una fórmula en una celda, se debe de entrar o escribir en una celda Excel como primer carácter el signo igual. Entonces cuando estás escribiendo fórmula siempre tiene que estar como primer carácter el signo igual. El signo igual. El signo igual le indica a Excel que los caracteres que le siguen constituyen una fórmula. Cuando se escribe la fórmula, nunca jamás, no lo olvides, no se debe dejar espacio en blanco dentro de la misma. Muy bien, ahora te hablaré sobre los componentes de las fórmulas, comenzando por el primer componente son los operadores. Los operadores son los encargados de realizar todas las acciones, pues dentro de los operadores está la aritmética, ¿verdad? Y dentro de la aritmética está la suma, la resta, la multiplicación, la división, porcentaje y la exponenciación. El segundo tipo de operador es la comparación. Dentro de esta está el signo igual, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual y distinto que.
El tercer tipo de operador es concatenación de texto. Este signo te ayuda a concatenar valores de dos celdas, generando así un nuevo resultado. El cuarto tipo de operador es la de referencia. Dentro de esta está dos puntos, punto y coma y la coma, en caso que no te funcione el punto y coma, ¿verdad? Entonces veamos un ejemplo de operadores. En una hoja de cálculo escribimos en la celda F5 la siguiente fórmula: A5 más B5 menos C5 dividido entre D5 por E5. El signo igual siempre debe ser el primer carácter a ingresar, ya que es el que indica a Excel que vamos a introducir una fórmula. Luego hacemos referencia a la celda A5, introducimos el signo sumar para realizar una suma, hacemos referencia a la celda B5 para que se realice una suma entre las dos primeras celdas, ¿verdad? Seguidamente pulsamos el signo menos para poder restar la celda C5. Para esto debemos de hacer referencia a la celda, ¿verdad? Seguidamente pulsamos el signo de división y hacemos referencia a la celda D5 para obtener un quebrado del resultado anterior, ¿verdad? Del resultado anterior. Ahora, para concluir, pulsamos el signo de multiplicación haciendo referencia a la celda E5 y pulsamos Enter para obtener el resultado. Entonces el resultado es 20. Pero ahora veamos el uso de paréntesis en una fórmula. Para cambiar el orden de evaluación y controlar el resultado de una fórmula, debemos de utilizar paréntesis. Al abrir un paréntesis debe de haber también un paréntesis de cierre, ¿no? Siempre que abrimos un paréntesis tiene que haber un paréntesis de cierre. La fórmula anterior nos sirve de ejemplo. Para esto nos ubicamos en la celda F6, y escribimos tal a como está la fórmula en F5. Yo ya lo tengo escrito, ahí lo puedes ver, ¿no? Observen la pantalla. Ahora ordenemos o controlemos la evaluación de la fórmula. Colocamos un paréntesis enfrente de la A5 y colocamos un paréntesis de cierre después de la C5. La fórmula debe quedar así, ¿verdad? Así como lo ves en pantalla. Paréntesis, abre paréntesis, A5 más B5 menos C5, cierra paréntesis, dividido entre D5 por E5. Esta fórmula te generará otro resultado, ya que cambiamos el orden de evaluación. El paréntesis nos sirve para indicar a Excel cómo queremos que procese la fórmula ingresada. En cambio, si lo dejamos sin paréntesis, Excel lo evalúa de acuerdo al orden jerárquico de los signos. Veamos el resultado de las fórmulas. El primer resultado es 20, porque Excel lo calculó de acuerdo al orden jerárquico. Primero sumó las dos celdas, resultando un valor de 30. Aquí puedes observar, sumó primeramente estas dos celdas y resultó 30. Luego procesó la celda C5 multiplicándolo por 2 y dividiéndolo entre 10, resultando el valor 10. Luego Excel tomó el valor de la suma, que es 30, y le restó 10 para que resulte 20 positivo, ¿verdad? Muy bien, en el segundo caso usamos paréntesis, ¿verdad? En este nosotros le indicamos con el paréntesis a Excel que sume y reste primero la celda A5, B5 y C5 y luego la divida para terminar multiplicándolo por la celda E5. El resultado fue menos 4, ¿verdad? Entonces hasta aquí hemos notado bien la diferencia, ¿verdad? Puedes diferenciar bien por qué el resultado de la celda F5 y por qué el resultado de la celda F6. Muy bien, ahora conozcamos los operandos en las fórmulas de Excel. Los operandos son los valores utilizados para realizar las operaciones. Dentro de los operandos están los valores constantes, referencias a celdas y funciones. Veamos qué son las constantes. Las constantes son los valores que introducimos
en la celda directamente sin hacer referencia a celdas o sin usar funciones. Ejemplo, introducimos el signo igual, ¿verdad? El signo igual más las constantes 70 más 30 más 10 más 5. La fórmula quedará de la siguiente manera como lo observas en la pantalla. Todos estos valores que introducimos directamente utilizando el teclado es una constante. Si tú tecleas un texto, es una constante. Si tecleas igual y sumas números, es una constante. Ahora veamos qué son las referencias a celda. Las referencias a celdas es trabajar con los valores de otras celdas, con el objetivo de obtener un resultado. Ejemplo, en la celda A5 tenemos el valor 10 y en la celda B5 tenemos el valor 20. Para poder sumar estas dos celdas debemos de hacer referencia a estas celdas de la siguiente manera. Nos ubicamos en la celda B8 y introducimos el signo igual. Hacemos referencia a la celda A5, pulsamos el signo suma, hacemos referencia a la celda B5 y pulsamos Enter para obtener el resultado. Y si observas es el mismo resultado que obtuvimos en la celda B9, ¿verdad? Ahora, si observamos, la fórmula solo contiene letras y número de fila, pues a esto se le llama referencia de celdas. La fórmula igual A5 más B5 nos arroja un resultado a base de referencia de celda. Ahora conozcamos qué son las referencias relativas y absolutas. Esto es muy importante que aprendas. Pon mucha atención. Las referencias absolutas son aquellas fórmulas que contienen el signo dólar antepuesto a la letra de la columna y el número de fila. Este signo hace que esta celda no varíe, por ejemplo, al copiarlo en otra celda, al rellenarlo, etc. Veamos un ejemplo. Si escribimos igual, signo dólar, A5, antes del 5 introducimos el signo dólar y escribimos 5, ¿verdad? Pulsamos Enter. Entonces podrás notar que tenemos el valor que contiene la celda A5. Entonces ahora vamos a rellenar la fórmula. Lo rellenamos y verás que no cambia la fórmula. Toda la fórmula tiene A5, A5, A5. Muy bien, ahora veamos qué son las referencias relativas. Las referencias relativas son aquellas fórmulas que carecen del signo dólar. Estas fórmulas cambian el número de filas al copiar o rellenar una fórmula en una misma columna. En caso de copiar una fórmula de una columna a otra, también cambian la letra de columna. Veamos un ejemplo. Vamos a borrar los signos dólar porque las referencias relativas no contienen signo dólar, ¿verdad? Lo borramos. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar la fórmula. Y si notas, ¿verdad? La primera dice A5, la segunda A6, la segunda A7. Puedes notar que va cambiando el número de fila. Ahora si rellenamos la fórmula en la columna I, también cambia la letra de la columna, ¿verdad? Ahora hace referencia a la celda B5. Entonces a esto se llama referencias relativas. O sea, las referencias relativas son referencias cambiantes. Las referencias absolutas son referencias que no cambian, son estáticas, son constantes, ¿verdad? Muy bien, por último, las referencias pueden ser mixtas también, ¿verdad? En el sentido que algunas pueden ser absolutas y otras relativas. Entonces cuando te hablo de mixtas, puede ser que la columna A puede ser absoluta, pero la fila 5 no, ¿verdad? Entonces en ese caso ya se crea una referencia mixta. Muy bien, ahora veamos las funciones de Excel. Las funciones de Excel son fórmulas predefinidas proporcionadas por Excel. Entre estas funciones encontramos la función suma, funciones financieras, funciones de búsquedas y referencias, funciones lógicas, funciones de textos, funciones
funciones matemáticas y trigonométricas, funciones de fecha y hora, funciones de estadísticas y otros. A continuación vamos a practicar la función más utilizada y es la autosuma. Para esto vamos a introducir valores en varias celdas de una misma columna. Entonces ya tengo digitada varias. Vamos a utilizar estos datos, ¿verdad? Digito todos estos valores. Ahora nos ubicamos en la celda de 19 y nos ubicamos en la pestaña Fórmulas, sección Biblioteca de funciones, y seleccionamos la función autosuma. Si la celda en blanco donde insertamos la función está justamente debajo de los datos, ¿verdad?, entonces se selecciona automáticamente. En este caso estábamos justamente debajo de los datos, entonces se seleccionó automáticamente. Ahora pulsamos Enter y listo, ya obtuvimos la suma, ¿verdad?, mediante las funciones. Entonces la suma de todos esos datos es 260. Ahora, si la celda en blanco no está en la misma columna, digamos que está en la E18, entonces debemos seleccionar manualmente ubicándonos en las celdas. Entonces seleccionamos autosuma y notarás que no se selecciona todo el rango. Entonces lo que debemos hacer es manualmente ubicarnos y seleccionar, ¿verdad?, todo el rango a sumar, y pulsamos Enter y listo. Podrás notar que ya hemos sumado todo el rango de datos. Entonces puedes ver que aquí es 260 y aquí 260. Muy bien, con esto hemos concluido con las fórmulas de Excel. Nos vemos en el video número 5.